Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al caso José Corrales Vila versus Prosatec SAC, pretensión, reposición por despido incausado. Antes de poder comenzar, es pertinente, con la finalidad de analizar y sustentar jurídicamente la simulación de esta presente audiencia en materia laboral. Vamos a establecerlo conforme a la nueva Ley Procesal de Trabajo, la cual implica la reforma procesal laboral que introdujo un modelo orientado a la oralidad, celeridad y concentración, lo que implica que el proceso ya no debe entenderse únicamente desde una perspectiva normativa, sino también estratégica. En ese sentido, se desarrollará un análisis del tipo de proceso aplicable, la dinámica de la audiencia única, el proceso correspondiente en caso de incumplimiento de sentencia y la elaboración de un alegato final integrando doctrina, jurisprudencia y base legal vigente. Básicamente, vamos a analizar los cuatro procesos que se podrían dar en este caso. En primer lugar, tenemos el proceso ordinario laboral, el cual se utiliza para conflictos complejos que requieren mayor debate probatorio, la cual tiene más etapas y es menos célere, según Arévalo Vela. En segundo lugar, tenemos el proceso abreviado laboral, el cual es aplicable a reposición y derechos fundamentales, es más rápido, oral y concentrado. En tercer lugar, tenemos al proceso cautelar de ejecución y no contencioso, básicamente porque el cautelar protege derechos antes o durante el proceso, de ejecución porque garantiza el cumplimiento de la sentencia y no contencioso porque no existe controversia entre partes. Finalmente, y no menos importante, tenemos el proceso contencioso administrativo laboral, el cual básicamente se aplica cuando el conflicto es con el Estado y busca controlar actos administrativos de acuerdo al Decreto Supremo número 11/2019 JUS. En este contexto, el caso planteado y el cual vamos a empezar a explicar más adelante, corresponde a un proceso abreviado laboral, de acuerdo a lo que hemos mencionado previamente, debido a que la pretensión principal es la reposición por despido incausado, la cual no tiene naturaleza patrimonial, sino restitutoria de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y la protección frente al despido arbitrario, de acuerdo al Tribunal Constitucional, expediente número 976/2001 AATC. Asimismo, la nueva Ley Procesal del Trabajo establece que las pretensiones de reposición deben tramitarse mediante el proceso abreviado laboral, caracterizado por su mayor celeridad y simplificación procedimental. Finalmente, desde una perspectiva doctrinal, este proceso responde a la necesidad de brindar una tutela rápida frente a la vulneración de derechos fundamentales, lo que justifica la concentración de actos procesales en una sola audiencia, según Neves Mujica. A continuación, doy paso a la magistrada para que empiece, por favor, con la audiencia. Buenos días. A continuación se realizará la simulación de una audiencia única correspondiente a un proceso abreviado laboral, conforme a la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29497. El caso trata sobre la demanda interpuesta por el señor José Corrales Vila contra la empresa Prosatexac, solicitando su reposición en el puesto de operario de limpieza al haber sido despedido presuntamente sin expresión de causa. En esta audiencia se desarrollará en las etapas propias del proceso abreviado laboral, como la acreditación de las partes, intento de conciliación, fijación de pretensiones, actuaciones probatorias, alegatos finales y decisión judicial. Asimismo, se explicará qué proceso corresponde en un caso de incumplimiento de una sentencia firme. Siendo las 11 horas del día 22 de abril del 2026, se instala la audiencia única en el proceso abreviado laboral, seguido por el señor José Corrales Vila contra la empresa Prosatexac sobre la reposición por despido incausado. Se deja constancia de la presencia de las partes por parte demandante, sírvase identificarse. Disculpe la demora. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es José Corrales Vila, identificado con DNI 73031509, ex trabajador de la empresa Prosatexac, donde me desempeñé como operario de limpieza. Muy buenos días, señora magistrada. Con su venia se presenta el abogado David Robecho Cochambi Quispe, con registro del Colegio de Abogados de Puno número 9876, con domicilio procesal en Girón Cincuentenario número 325, distrito de San Miguel, señalando la casilla tónica número 45.678. El día de hoy asumo la defensa técnica del señor José Corrales Vila. Por la parte demandada, sírvase identificarse.
Disculpe la demora, señora magistrada. Buenos días. Bueno, mi nombre es Frederick Valdivieso Monroy, identificado con DNI 04 33 45 24. En este momento me encuentro en calidad de representante de la empresa Parsatec SAC. Bueno, también, buenos días, señora magistrada. Quien le saluda es Freddy Guasgualdo Ramos. Intervengo como abogado de la parte demandada de la empresa Persatec SAC. Tengo como colegiatura el número 320112, señalando también como domicilio procesal en Girón Mártires 135 de la ciudad de Arequipa. Con correo electrónico guasgualdo23@gmail.com y casilla electrónica número 10 1227. Se tiene por parte acreditada la presencia de las partes y sus abogados. Conforme a la naturaleza del proceso abreviado laboral, esta audiencia única concentrará las actuaciones procesales necesarias para resolver la controversia. En el proceso abreviado laboral, la audiencia única constituye al eje central del proceso, en el que se centrarán diversas etapas procesales, conforme a los principios de oralidad, inmediación y concentración. Las etapas son acreditación de las partes, conciliación, fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación probatoria, alegatos finales y también la sentencia. Este diseño responde a la finalidad de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en el menor tiempo posible, evitando dilaciones innecesarias. Antes de iniciar con la etapa conciliatoria, se precisa que el presente caso corresponde a un proceso abreviado laboral, debido a que la pretensión principal es la reposición del trabajo por presunto despido incausado. Esta vía resulta idónea porque la reposición no constituye a una simple pretensión patrimonial, sino una tutela restitutoria vinculada al derecho al trabajo y a la pretensión frente al despido arbitrario. En consecuencia, la competencia corresponde al juzgado especializado del trabajo y no al juzgado de paz letrado, porque la pretensión no se determina por la cuantía, sino por la naturaleza del derecho invocado. Conforme al principio de la conciliación y la finalidad del proceso laboral, se invita a las partes a arribar a un acuerdo y se suspende simbólicamente el registro de audio y video durante unos 5 segundos. Se reanuda la audiencia y pregunta a la parte demandante: ¿existe propuesta conciliatoria? Sí, señora magistrada. Nuestra propuesta es que la empresa reponga al señor José Corrales Vila en su puesto habitual de operario de limpieza o en otro de igual categoría, reconociendo la continuidad del vínculo laboral y respetando su antigüedad. Parte demandada, ¿acepta la propuesta? Un rato. Discúlpeme, señoría. Bueno, que le decía que no, su señoría, la empresa pues no acepta, ¿no? La reposición, puesto que se considera que la extinción del vínculo fue válida, ¿no? Sin perjuicio que de ello podría evaluar una compensación económica razonable, pero no la reincorporación, señoría. Señora magistrada, la parte demandante mantiene su pretensión de reposición por tratarse de un despido sin causa y no de un simple reclamo indemnizatorio.
Al no existir acuerdo conciliatorio, se declara frustrada la conciliación y se continúa con la audiencia. Parte demandante, exponga brevemente su pretensión. Señora magistrada, solicitamos que se declare fundada la demanda y se ordene la reposición del señor José Corrales Vila en su puesto de operario de limpieza o en otro de igual categoría, al haber sido despedido sin expresión de causa. Nuestro patrocinado prestó servicios personales, subordinados y remunerados para Prosatec. Sin embargo, fue separado de manera verbal, sin carta de imputación de cargos, sin procedimiento previo y sin causa objetiva o disciplinaria acreditada. Parte demandada, exponga su posición. Su señoría, bueno, solicitamos, ¿no? Que la demanda sea pues declarada infundada, debido a que la empresa sostiene que no existió el despido encausado, sino una culminación pues que fue válida del vínculo contractual, ¿no? Además, señalamos también que el demandante no ha probado que haya sido despedido arbitrariamente, ni que exista vulneración de derecho fundamental que justifique la reposición, señoría. Bien, escuchadas las posiciones de las partes, se fijan como puntos controvertidos lo siguiente. Primero, determinar si entre el señor José Corrales y la empresa Prosatec existió una relación laboral vigente al momento del cese. Segundo, determinar si la extinción del vínculo laboral constituyó un despido incausado. Y tercero, determinar si corresponde ordenar la reposición del demandante en su puesto de trabajo o en uno similar de su categoría. ¿Las partes tienen observaciones alguna? Ninguna observación por la parte demandante, señora magistrada. Asimismo, de la parte demandada, tampoco, señoría. Se tiene por fijado los puntos controvertidos. Se procede a revisar los medios probatorios ofrecidos por las partes. Parte demandante indica sus medios probatorios y su finalidad. Bueno, señora magistrada, nosotros ofrecemos los siguientes medios probatorios. Primero, contrato de trabajo y boletas de pago, con la finalidad de acreditar la existencia de la relación laboral. Segundo, registro de asistencia, con la finalidad de demostrar la prestación efectiva de servicios y la subordinación. Tercero, comunicación por el medio de WhatsApp del supervisor indicando que el demandante ya no debía presentarse a trabajar, con la finalidad de acreditar el cese unilateral. Y cuarto, declaración del demandante, con la finalidad de explicar las circunstancias del despido. Parte demandada indique sus medios probatorios. A ver, nosotros, señoría, ofrecemos, pues, primero, un contrato suscrito con el demandante, ¿no? Para acreditar la naturaleza temporal del vínculo. Segundo, tenemos reporte interno de recursos humanos para acreditar la culminación administrativa del contrato. Por último, tenemos la declaración del representante de la empresa para explicar que no existió despido arbitrario, sino una culminación contractual. Bien, se admite los medios probatorios pertinentes por guardar relación con los puntos controvertidos. Se actuará primero la declaración del demandante y luego la declaración del representante de la empresa. Señor José Corrales Vila, acérquese y se le recuerda que debe responder con la verdad y solo con la verdad, y al abogado demandante puede formular sus preguntas. Señor José, ¿qué labor realizaba en Prosatec? Bueno, yo trabajaba como operario de limpieza, básicamente limpiaba oficinas, pasillos y áreas comunes de la empresa. ¿Tenía horario de trabajo? Claro que sí, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Mi supervisor controlaba mi asistencia. ¿Recibía remuneración? Sí, me pagaba mensualmente mediante depósito a cuenta bancaria. ¿Cómo se produjo su cese? Bueno, un día mi supervisor me dijo que ya no me presentara a trabajar y no me entregaron ninguna carta de despido ni me explicaron una falta, solo me dijeron que ya no había trabajo para mí. ¿Se le inició algún procedimiento disciplinario? No, nunca, no me dieron carta de preaviso ni oportunidad para defenderme. No más preguntas, señora magistrada. Abogado de la parte demandada, ¿puede contrainterrogar? Bueno, señoría, en este caso vamos a preguntarle al demandante, pues, al señor José. Señor José, ¿usted sabía que su contrato tenía una fecha de término?
¿Usted lo revisó? Sí, pero yo seguía trabajando normalmente y nunca me comunicaron formalmente una culminación. Bueno, la empresa a usted le entregó algún documento donde diga está despedido. No, no me entregaron ninguna carta, solo me comunicaron verbalmente que ya no vuelva. O sea, quiere decir que usted no tiene una carta de despido. No, porque justamente como mencioné, no me dieron ninguna carta. No más preguntas, señoría. Bien, se llama representante de la empresa Prosatexac y se le recuerda que debe responder con la verdad, solo con la verdad, y el abogado demandado puede formular las preguntas. Bueno, indique usted qué ocurrió con el vínculo del señor José Corrales Vila. Bueno, la empresa considera que el vínculo culminó por vencimiento del contrato, ya que no hubo intención de despedirlo arbitrariamente. La empresa en un momento cursó carta de despido al señor José Corrales. No se cursó ninguna carta de despido porque no se trató de un despido, sino de una culminación contractual. A ver, la empresa mantuvo la posición de que no corresponde reposición al demandante. Sí, porque consideramos que no hubo despido incausado. Ya no más preguntas, señoría. Abogado demandante puede contrainterrogar. Señor representante, la empresa comunicó por escrito al trabajador la culminación de su vínculo. No, no hubo comunicación escrita específica. ¿Puede exhibir una carta de preaviso o documento de imputación de falta grave? No, porque no fue un despido disciplinario. ¿Puede acreditar que el demandante dejó de asistir voluntariamente? No tenemos una renuncia escrita. Entonces, la empresa no cuenta con carta de renuncia, carta de despido, preaviso ni documento formal de culminación. No, no contamos con esos documentos, estimado. No más preguntas, señora magistrada. Enseguida, concluidas las actuaciones probatorias, se concede el uso de la palabra de las partes para que formulen sus alegatos finales. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Señora magistrada, en esta audiencia ha quedado acreditado que el señor José Corrales Vila prestó servicios personales, remunerados y subordinados para Prosatec como operario de limpieza. La propia parte demandada no ha negado la prestación de servicios ni la existencia del vínculo. El punto central de este caso es determinar si la extinción de la relación laboral fue válida y la respuesta a partir de la prueba actuada es negativa. La empresa no ha presentado carta de despido, carta de preaviso, comunicación formal de vencimiento contractual, carta de renuncia ni prueba alguna que demuestre una causa objetiva o disciplinaria de cese. Por el contrario, el demandante ha declarado de manera coherente que fue separado verbalmente y que simplemente se le indicó que ya no debía presentarse a trabajar. Esta forma de terminación vulnera el derecho al trabajo y la protección frente al despido arbitrario, pues ningún trabajador puede ser retirado de su centro laboral sin causa y sin procedimiento. La defensa de la empresa pretende presentar el cese como una simple culminación contractual. Sin embargo, no ha acreditado documentalmente dicha culminación ni ha demostrado que el trabajador haya sido válidamente informado. En el proceso laboral, la carga de acreditar la causa del despido corresponde al empleador, y en este caso la empresa no ha cumplido con dicha carga. Por ello, solicitamos que se declare fundada la demanda y se ordene la reposición del señor José Corrales Vila en su puesto de operario de limpieza o en otro de igual categoría, garantizando así una tutela jurisdiccional efectiva y restituyendo el derecho vulnerado. En resumen, señora magistrada, ha quedado acreditado que mi patrocinado prestó servicios personales, subordinados y remunerados para la empresa demandada. Sin embargo, la empresa no ha acreditado causa válida de despido, ni ha presentado carta de preaviso, ni procedimiento disciplinario alguno. De acuerdo con el artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la carga de la prueba respecto de la causa del despido recae en el empleador, lo cual no ha sido cumplido. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido que el despido sin causa configura una vulneración del derecho al trabajo, debiendo restituir al trabajador en su puesto, de lo cual tenemos como antecedente una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente número 976-2001.
En consecuencia, solicitamos se declare fundada la demanda y se ordene la reposición de mi patrocinado, garantizando así una tutela jurisdiccional efectiva. Bueno, señora magistrada, como abogada de la parte demandada, voy a dar mis alegatos finales. Bueno, primero queremos solicitar que la demanda sea declarada infundada. Nuestra posición es que no acredita un despido incausado, sino una culminación del vínculo contractual que mantenía pues el demandante con la empresa Prosatexac. Así también pues la parte demandante, una parte sostiene, ¿no?, que fue despedida verbalmente, pero no ha presentado una carta de despido ni un documento formal que acredite una decisión pues arbitraria, ¿no?, de la empresa. Si bien se ha discutido la existencia del vínculo, ello pues no significa automáticamente que toda extinción de la relación laboral constituya pues un despido incausado. Por último, quiero dar pues que la empresa ha señalado pues que la relación terminó por vencimiento contractual. Con esto pues descarta la existencia de un acto lesivo de derechos fundamentales. Esto quiere decir, pues, al no haberse demostrado de manera suficiente la configuración del despido incausado, señora magistrada, a su despacho, pues solicitamos que la presente demanda se declare infundada. Escuchados los alegatos finales y valorados los medios probatorios actuados en la audiencia, este juzgado advierte que las partes demandadas no se ha acreditado la existencia de una causa válida de extinción de vínculo laboral. Asimismo, se ha presentado carta de despido, carta de preaviso, comunicación formal de culminación contractual ni renuncia del trabajador. En consecuencia, se constituye que la extinción del vínculo se produjo sin expresión de causa, configurándose un despido incausado. Por tanto, administrando la justicia a nombre de la Nación, este juzgado resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por el señor José Corrales Vila contra la empresa Prosatexac sobre reposición por despido incausado. Ordeno que la empresa demandada reponga al demandante en su puesto de operario de limpieza o en otro, al igual de su categoría, bajo el apercibimiento del inicio de la ejecución correspondiente en este caso de incumplimiento. Notifíquese conforme a la ley. Además, se deja constancia que en este caso de incumplimiento de la sentencia firme corresponde iniciar el proceso de ejecución, el cual tiene como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo de la ordenanza, de lo ordenado por el juez. La nueva Ley Procesal del Trabajo establece que la tutela jurisdiccional no se agota con la emisión de la sentencia, sino con su cumplimiento real. En este proceso, el juez puede requerir cumplimiento, imponer multas coertivas, ordenar medidas forzosas. Desde la doctrina se señala que la ejecución es una fase esencial del proceso, pues esto asegura que la efectividad del derecho es reconocido. Finalmente, para rectificar las preguntas a desarrollar, en la audiencia se procede a dar las conclusiones de las mismas. En la audiencia única del proceso abreviado laboral se concentran varias etapas procesales. Primero se acredita a las partes, luego el juez promueve la conciliación. Si no existe acuerdo, se fijan las pretensiones y los puntos controvertidos. Posteriormente se admiten y se actúan los medios probatorios. Se escuchan los alegatos finales y, de ser posible, el juez emite sentencia. Esta estructura responde a los principios de oralidad, concentración, inmediación y celeridad procesal. Si la empresa no cumple voluntariamente con la sentencia firme, se ordena la reposición correspondiente e iniciar el proceso de ejecución. En esta etapa, el juez requiere el cumplimiento del ordenado, pudiendo imponer apercibimientos, multas coertivas y medidas necesarias para hacer efectiva la decisión judicial. La ejecución es fundamental, porque la tutela jurisdiccional no termina con la sentencia, sino con su cumplimiento real. Con esta simulación se ha demostrado que el proceso abreviado laboral es la vía adecuada para la pretensión de reposición por su carácter y concentrado. Asimismo, se ha
evidenciado que la audiencia única permite desarrollar en un solo acto procesal las etapas esenciales del litigio laboral, garantizando la oralidad, inmediación y tutela efectiva de los derechos del trabajador. Se da por concluida la audiencia. Gracias.